Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto ver como las caras conocidas después del verano. Me da mucho gusto volver a ver las caras conocidas, pero no me da mucho gusto ver caras nuevas. Siempre es interesante ver caras nuevas, a los cuales doy la bienvenida tanto a los clásicos, a los de siempre, como a los que nos conocen por primera vez. Estamos encantados de tenerles aquí esta tarde, que vamos a tener la oportunidad de escuchar al doctor José Llull en una conferencia que se llama Las transiciones políticas entre Amenhotep III, Akenatón y Tutankamón, que promete ser interesante. Creo que es la primera vez que el doctor Llull da una conferencia en nuestra sede, es así, ¿verdad? Es la primera vez. Esperamos que no sea la última, Esto es ponerle en un compromiso, pero esperemos que no sea la última. Yo he de decir que esta conferencia se la escuché en unas jornadas de egiptología Cubo en Valencia en primavera y me quedé tan impactada que rápidamente le abordé porque quería que nos diera esta conferencia aquí, porque quería compartirla con todos vosotros, porque claro, por mucho que os la contase, nunca sería lo mismo. Entonces él muy amablemente aceptó y lo tenemos aquí para que nos dé esta conferencia, que ya os aviso que va a ser larga. Para los que no estéis familiarizados con la trayectoria del doctor Llull, pues he de decir que él es licenciado en egiptología de verdad, en egiptología por la Universidad de Tübingen de Alemania, y licenciado en geografía e historia en la especialidad de arqueología, y doctor en historia por la Universidad de Valencia. Trabajó como auxiliar científico e investigador postdoctoral en el Departamento de Egiptología de la Universidad de Tübingen. Esto es Alemania, ¿verdad? Sí. Desde 2008 es profesor del Máster Oficial Universitario en Lengua y Civilización del Antiguo Egipto de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde imparte Historia del Reino Nuevo, Historia del Tercer Periodo Intermedio y Arqueología Egipcia. Hasta 2013 fue investigador postdoctoral contratado por el Departamento de Ciencias de la Antigüedad de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde en la actualidad es profesor asociado. Es profesor del Diploma de Egiptología de la Universidad de Valencia, donde imparte las asignaturas de Historia de Egipto 1 y 2, Cultura y Religión del Egipto Antiguo. Por lo que más os sonará quizá el doctor Llull es porque él es, junto con el doctor Cervelló, imparte un curso online de egiptología que llaman Coursera, y que ha tenido un impacto tremendo. En la edición anterior consiguieron más de 25.000 personas inscritas. Y este año pues ya han empezado el nuevo curso, me imagino que con el mismo éxito. Sí, son muchos. Bueno, todo esto es para explicaros un poco la titulatura de quien tenemos aquí esta tarde. También ha escrito algunos libros: Las tumbas reales egipcias del primer periodo intermedio, La astronomía en el Antiguo Egipto, Los sumos sacerdotes de Amon Tebanos, también trabajos de arqueoastronomía, porque su especialidad es la historia y la epigrafía de la época ramésida y del tercer periodo intermedio. Y también le gusta mucho, y es su campo, la astronomía. Y bueno, por mi parte nada más, desearos que disfrutéis tanto como yo disfruté en Valencia. Espero que la conferencia se os haga tan corta como a mí, ya sin quitarle nada de tiempo. Os dejo con el profesor Llull y bienvenidos a todos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, por supuesto, agradecer a Rosa Pujol, como presidenta de la Asociación Española de Egiptología, el que hoy pueda estar aquí con todos ustedes. Y bueno, espero que la conferencia sea de su agrado. Como bien ha dicho Rosa, evidentemente necesitamos tiempo. Yo desearía tener mucho más tiempo del que voy a tener, porque es un tema, desde luego, apasionante, pero también complejo. Y también porque vamos a tocar dos periodos que son el que nos lleva desde la época de Amenhotep III a la época de Amenhotep IV, esa primera transición de reinados, y después haremos una segunda parte de esta conferencia que tocará un aspecto similar, pero para hablar de la transición entre Akenatón y Tutankamón o Tutankamón. Entonces son dos temas que por sí solo bien merecerían no una conferencia, sino de manera independiente incluso un curso. Entonces, si en algún momento voy acelerado, esto va a ser inevitable porque
podría haber reducido, ¿no?, el número de documentos que les quiero presentar, pero me parecería injusto hacer este ejercicio de reducción. Entonces, casi prefiero que por momentos vaya acelerado. Y aquí tengo mi reloj cuenta atrás que me va advirtiendo de lo mal que voy de tiempo todo el rato, pero bueno, vamos a intentar poder cerrar la conferencia decentemente y, sobre todo, lo que más interesa, ver cómo en absoluto las cosas están claras dentro de épocas en las que los textos que nos llegan, la información arqueológica, presentan, como les comentaba en el resumen que tendrán ustedes, presentan tantas lagunas y donde hay tantos elementos de un puzzle que ha llegado a nosotros tan incompleto que a veces puede ofrecernos distintas interpretaciones. Entonces, la primera parte de la conferencia va a ser la que vamos a titular como la transmisión de la realeza entre Amenhotep III y Amenhotep IV y la cuestión que nos debemos plantear: corregencia larga, corregencia corta o ninguna corregencia, es decir, sucesión de reyes una vez muere el primero de los dos. Esta es la gran cuestión y verán cómo tenemos muchos documentos que nos sirven para apuntar en un sentido u otro, pero desde el punto de vista metodológico, cualquier respuesta o cualquier enfoque que nos lleve hacia un lado o hacia otro va a tener que basarse irremediablemente con todo el material que conocemos. Quiero decir, si hay solo un elemento que sea incongruente con nuestra teoría se va abajo. Cualquier método científico parte de la base de que los documentos existentes, todos, tienen que corroborar nuestra hipótesis de trabajo, que podrá ser falsa si después aparece un nuevo elemento, pero por lo menos con los que hay, dicha hipótesis tiene que funcionar. Evidentemente, esta primera parte de la conferencia tiene un motivo, y es que, como sabrán, hace alrededor de un año, en la tumba 28 de Las Asif, la tumba del visir Huy o del visir Amenhotep Huy, en esa tumba se encontraron una serie de restos procedentes de 4 columnas del eje central de la sala transversal, restos que dejaban sin ningún género de duda claro que mientras en unas columnas, las de la derecha, aparece mencionado el nombre de Amenhotep III Nemmatra, en las otras 2 columnas, las que se sitúan enfrente, aparece mencionado Amenhotep IV, con su nombre, evidentemente, anterior al cambio sucedido en su año 5 de reinado. Entonces, este hallazgo, evidentemente, bueno, pues es una pieza más de este interesante puzzle de la transición entre Amenhotep III y Amenhotep IV, pero de ningún modo puede tomarse ese hallazgo como una prueba definitiva de que existe una corregencia larga entre Amenhotep III y Amenhotep IV. Esto hay que decirlo en voz alta. Con esto no quiero decir que no pudiera existir una corregencia larga entre ambos faraones. Aún no hemos llegado a esa conclusión, o aún no quiero adelantar esa conclusión, pero por solo este descubrimiento, evidentemente, tal afirmación no se puede realizar. Pero bueno, existen documentos, como decía, existen la metodología científica que sirve para establecer hipótesis de trabajo y cada uno puede establecer la hipótesis de trabajo que quiera siempre y cuando toda la documentación, como decía al principio, concuerde con dicha hipótesis. Entonces, vamos a ver, aquí hay algo que es evidente. Se asocian, aunque en columnas enfrentadas, 2 nombres. ¿Podría ser esto prueba de una corregencia larga? Pues quizás podría ser, pero podría ser si no tuviéramos otros documentos. Así que vamos a ir viendo toda una serie de hallazgos producidos en los últimos decenios. Aquí, por ejemplo, hay que tener en cuenta que uno de los textos de esta primera columna habla de Amenhotep Hekawaset, de Amenhotep III, como aquel que aparece en la Chenchat. La Chenchat, el descubridor de estos textos, lo asocia directamente con el primer festival Sed de Amenhotep III, que se produce en el año 30 de reinado.
Posiblemente sea así, pero hay que tener en cuenta que en todos los festivales SED el Chenchat está presente. Por lo tanto, podría hacer referencia al GEPSED del año 34 o también al GEPSED del año 37. Pero bueno, sí que es cierto que con más probabilidad deberíamos pensar en el GEPSED del año 30, puesto que fue el primero y el más importante. Les indico esto porque para los que estiman la existencia de una corregencia larga, lo que indican es que como más tarde, desde el propio año 30 de Amenhotep III, Amenhotep IV ya sería corregente. Por eso hablamos de corregencia larga, porque tenemos por delante al menos 8 años en común de reinado entre los dos monarcas. Pero la corregencia larga, la teoría de la corregencia larga, en realidad es una teoría, una hipótesis antigua, como veremos, una hipótesis que se remonta prácticamente a los años 30, cuando empieza a obtener más peso dentro de un grupo de egiptólogos. Para discutir el tema de la transición entre un monarca y otro, es importante tener en cuenta las fechas que conocemos de ellos, los años de reinado, la documentación comparable entre uno y otro. Entonces, desde el punto de vista del reinado de Amenhotep III, los documentos que nos indican hasta dónde se pudo alargar su reinado los hallamos precisamente en etiquetas hieráticas que aparecen en cerámicas, en ánforas fragmentadas, que mayoritariamente contuvieron vino en origen. Aquí, por ejemplo, tenemos una inscripción de una de esas cerámicas hallada en Malcata. Es una inscripción hierática que nos habla de un año 38 y de un día 5 por encima del año, es decir, el día 5 de los epagómenos, año 38 de reinado de Amenhotep III. Esta es la fecha más alta que conocemos para Amenhotep III. Teniendo en cuenta que en la tumba del Valle Occidental de los Reyes, la tumba A del Valle Occidental, que está asociada a la tumba de Amenhotep III, aquí Lepsius, a mediados del siglo XIX, encontró cerámicas también con inscripciones hieráticas que nos hablan de un año 37 de Amenhotep III, se considera que el reinado de Amenhotep III, como ven, estas fechas del 38, las que aparecen aquí, las más altas, 37, se considera, y esto es aceptado, se puede decir por la inmensa mayoría de la comunidad egiptológica, que este faraón gobernó probablemente 38 años, a lo sumo 39 años de reinado. Bueno, pues ya tenemos un encuadre cronológico. Después, por ejemplo, me interesa ponerles este esquema para mostrar qué es lo que supone una corregencia larga al estilo de la propuesta en su momento por Cyril Aldred o, por ejemplo, también por Raymond Johnson. Los dos llegan a esta deducción por vías diversas, pero lo que explican, más o menos con pequeñas diferencias, es que en realidad Amenhotep IV comienza su reinado no en el año 30 de Amenhotep III, sino incluso años antes. De modo que el tercer año de Amenhotep IV coincidiría, como ven, con el año 30 aproximadamente de Amenhotep III. Esto es lo que se llamaría la corregencia larga. A partir de ese punto, ambos autores, ya digo, con pequeñas diferencias, lo que intentan es buscar puntos donde se solapen efemérides importantes de uno y otro reinado. Por ejemplo, si pasamos desde el primer festival SED al tercer festival SED de Amenhotep III, veríamos como el tercer festival SED coincidiría con un año 38 que bueno, sería parcialmente paralelo a ese año 12 de Amenhotep IV, en el que sabemos tiene lugar esa gran celebración que aparece en la tumba de Meri-Ras II en Amarna, una celebración que para los que estiman la existencia de una corregencia larga, tal cual la expongo aquí, significaría simplemente el inicio del reinado en solitario de Amenhotep IV, esta vez ya como Akenaton. Bueno, pues esto en esencia sería el esquema propio de una corregencia larga. Vayamos ahora a documentos que nos indiquen fechas asociadas, por ejemplo, con el visir Huy, con el visir Amenhotep Huy.
hemos visto estas inscripciones que se han hallado en su tumba, en el Asasif. Pero ¿podemos decir que el visir Huy solo actuó como tal bajo el reinado de Amenhotep III? Bueno, si nos fijamos solo en las fechas asociadas a este visir, bueno, pues tendríamos un año 31 en el que él aparece, evidentemente en época de Amenhotep III, aparece en una estela dedicada a la fundación del templo funerario de Amenhotep, hijo de Hapu. Entonces ya tenemos una fecha que nos asocia a Amenhotep III con su visir. La inscripción de arriba podría asociarse al primer festival Sed, por lo tanto al año 30. Pero después, en Jebel Silsila, tenemos una fecha que es del año 35 de Amenhotep III, en la que también aparece el nombre del visir Amenhotep. Es decir, que si nos vamos únicamente a las fechas que han sobrevivido, donde aparezca Amenhotep Huy, tendríamos el año 31 y el año 35. ¿Tenemos, por lo tanto, alguna fecha de reinado del visir Amenhotep Huy en época de Amenhotep IV explícitamente indicado así? No, no la tenemos. ¿Quiere decir esto que el visir Huy no llegó a convivir con un hipotético Amenhotep IV que reinara en solitario? En absoluto. Simplemente pondría un ejemplo. ¿Cuántas fechas tenemos del mismísimo rey Amenhotep III? Tenemos fechas de inicios de su reinado, año 1, año 2, tenemos fechas de finales de su reinado, pero de la segunda y tercera década de Amenhotep III es poquísimo lo que tenemos. Y estamos hablando del gran rey Amenhotep III. Por lo tanto, podemos esperar que un visir aún tenga menos documentación con fechas asociadas. En todo caso, fíjense, como la fecha más alta del visir Amenhotep Huy es año 35, es decir, estamos solo a 3 años de la muerte de Amenhotep III. Así que esto por sí solo no es una prueba de que dicho visir no viviera en época de un hipotético Amenhotep IV reinando en solitario. Esta es la tumba del visir. Nos vamos a acercar ahora a una tumba vecina. La estructura de ambas tumbas es similar. Esta es la tumba de Jeruef. Se la quiero mostrar porque la tumba de Jeruef sí que ofrece mucho más material, objeto de discusión, para hablar de esa posible corregencia o no, mucho más material que la propia tumba del visir Amenhotep Huy, al menos hasta donde llegan las excavaciones a día de hoy. Como vemos, en cuanto a estructura, el plano de una tumba y de otra es bastante similar. Tenemos un patio a cielo descubierto, aquí ven estructuras posteriores, que hay que prescindir de ellas ahora, patio a cielo descubierto, una entrada mediante un corredor descendente excavado en la roca, y al final del patio una sala transversal llena de columnas que a su vez conducen, nos abre paso a una sala longitudinal que nos llevaría finalmente a la capilla del culto del difunto. La tumba del visir es muy similar. Tenemos un patio que está inacabado, como el sector de acceso, pero desde este patio, que haría las veces de este otro, llegamos a una sala transversal que pueden comprobar es prácticamente exactamente igual que la de Jeruef. Jeruef es un mayordomo asociado a la gran esposa real Tille. Mientras que la tumba de Jeruef tiene la sala longitudinal terminada, la de el visir, como pueden ver, no ofrece esa última fase de construcción. Entonces vamos a ver qué detalles hay en esta tumba que nos ayuden a reconocer cuál es la situación entre los dos monarcas, no para solucionarnos el problema, a veces a lo mejor para complicarlo más, pero es necesario ver estos documentos. Si nos vamos a la entrada de la tumba, en este punto hallamos una serie de inscripciones, iconografía, que son las que aquí se reproducen. Vamos a ampliar la parte del dintel y en él podemos ver cómo quien se acerca al dios Ra-Horajti no es otro que el propio Amenhotep IV. Los cartuchos los tenemos aquí, se leen sin problema, se conserva bastante bien esa parte de la inscripción y, por un lado, evidencian que estamos no solo ya entre Amenhotep IV, sino en una fase muy inicial del reinado de Amenhotep IV. No ya solo por el estilo artístico,
que es evidente que se diferencia con claridad del estilo de Amarna, sino también por el uso de un epíteto que en fases más avanzadas de su reinado lo veremos siempre fuera del cartucho, ¿no? Este es el epíteto que aparece después de Necher Heka Waset. Aquí deberíamos leer AMF Aja. Bueno, pues esto es lo que AM Ajaef, esto es lo que después se va a extraer del cartucho, como decía. Entonces, estas son pistas para situarnos en una época muy inicial del reinado de Amenhotep IV. Por otra parte, tenemos aquí la figura, como decíamos, de Ra-Horajti. Pero claro, este Ra-Horajti, a él no se le ha asociado el primer nombre didáctico de ese Ra-Horajti que después se convertirá en Atón. No es el caso. Por lo tanto, también es un indicador de que estamos en un tiempo muy inicial de su reinado. Y cuando digo muy inicial, quiero decir año 1 de reinado o a lo sumo año 2, pero no más lejos en el tiempo. Tenemos también otra pista, y es el uso de este epíteto, el gran dios, por parte de Ra-Horajti. Este epíteto dejará de ser utilizado pues aproximadamente hacia el año 3, 4, año 4 de reinado más o menos, deja de ser utilizado por parte del Ra-Horajti, que derivará finalmente en esa forma de Atón. Bueno, pues aquí aparece Amenhotep IV acompañado de la gran esposa real Tille. Entonces, el hecho de que esta figura aparezca en la tumba de Jeruef fue lo que sirvió para que egiptólogos reconocidos como el propio Aldred estimaran que sí, que existía una corregencia larga. ¿Por qué? Porque en esta tumba vamos a ver más adelante, después de esa puerta de acceso, unas escenas que muestran, por ejemplo, al propio Amenhotep IV, aunque esté tan mal conservada la imagen, su nombre está aquí, se reconoce, pero claro, justo por delante de Amenhotep IV tenemos a Amenhotep III, utilizando solo un cartucho, Nemmatra. Y detrás de él, una mujer que, aunque haya perdido nombre, etc., conserva las insignias que evidencian que se trata de la gran esposa real Tille, ¿no? Entonces, esta imagen, para quien cree en una corregencia larga, lo que nos estaría mostrando es Amenhotep IV vivo y Amenhotep III vivo. El primero realizando una ofrenda, al segundo divinizado, pero divinizado en vida. Esto es lo que creía quien apoya esa corregencia larga. Pero no tenemos motivos para pensar que esta figura represente en realidad a un faraón divinizado, pero aún en vida en este momento. Una de las bases que se tomaban para apoyar que aquí Amenhotep III era un faraón en vida, venían precisamente de un templo situado en Nubia, el templo de Soleb. Como saben, el templo de Soleb es un templo que se edifica para inaugurarse coincidiendo con el año 30 de reinado de Amenhotep III, para esa gran celebración del Hepset, pero evidentemente la estructura queda parcialmente inconclusa, de modo que Amenhotep IV continuará realizando obras por las partes más exteriores a la parte más antigua de la propia construcción. La cuestión es que podemos ver relieves, por ejemplo en el pórtico que da acceso al primer pilono, donde aparecen Amenhotep III como un auténtico dios y por delante de él otro faraón que es, en este caso, Amenhotep IV, realizando también una ofrenda al dios. Bueno, pues quien cree en la corregencia larga sigue apoyando que lo que aquí tenemos es la existencia de dos faraones que están vivos, con la salvedad de que uno está divinizado y el otro le realiza la adoración. Pero, claro, aquí las cosas han cambiado gracias a estudios epigráficos que se han hecho hace relativamente pocos años. Por ejemplo, fíjense qué interesante es esto. Los cartuchos, algunos de los cartuchos que originalmente presentan el nombre de entronización de Amenhotep III, es decir, Nemmatra, han sido sustituidos por el nombre de entronización de Akenatón. Tendríamos nombre de entronización Nefer Heperura Meriwa Enra. Bueno, pues eso es un nombre de entronización de Amenhotep IV. Pero también es interesante ver cómo
en cartuchos donde aparece el nombre de Amenhotep IV, es distinguible porque tenemos el epíteto Necher-Heka-Waset, mientras que Amenhotep III solo es Heka-Waset, es decir, que este es Amenhotep IV. Bueno, pues sobre ese nombre después se incluyó el nombre de Akenatón. Pero aquí lo interesante es ver cómo, si realmente existiera una corregencia larga, cómo es posible que un faraón que cambia su nombre tras 5 años de reinado, me refiero a Amenhotep IV, cómo es posible que viviendo con su padre se atreviera, si es que se puede decir así, a suplantar el nombre de su padre. O sea, lo primero que hay aquí es una usurpación. Se modifica el nombre de Amenhotep III Nenmatra, se borra y sobre él se pone el nombre de Amenhotep IV. Claro, si se pone el nombre de Amenhotep IV es que se ha hecho antes del año 5 de reinado de Amenhotep IV, porque en el año 5 él cambia de nombre. Si esto lo hace antes del año 5 y creemos en una corregencia larga, dado que la corregencia larga se inicia, según unos, hacia el año 27-28 de Amenhotep III, según otros, en el propio año 30 de Amenhotep III, la cuestión es que con anterioridad al año 35 de Amenhotep III, Amenhotep IV habría usurpado los nombres de su padre. No sé si me entienden a dónde quiero llegar. Entonces, claro, esto es un poco difícil de comprender. Sí que se podría comprender si Amenhotep III ya ha pasado a otra vida, ya está muerto, y estando muerto se suplantan los nombres de Amenhotep III, con lo cual la figura original de Amenhotep III se convierte ahora en la de Amenhotep IV, realizando la ofrenda a su padre divinizado, pero ya muerto. Claro, esto es otra manera de entenderlo, pero aquí la epigrafía apoya esa visión. Si volvemos a la tumba de Heruef, antes hemos visto, si recuerdan, una serie de inscripciones, iconografía de este sector, saltamos ahora a este patio y nos vamos a la entrada de la tumba de la cámara transversal, y en este lugar hallamos un dintel aparentemente similar al primero. Por desgracia se ha borrado el nombre de los personajes, por lo tanto no podríamos saber si aquí aparece Amenhotep III acompañado de Tille o Amenhotep IV acompañado de Tille, pero por lo que van a ver después, lo razonable es que fuera Amenhotep IV acompañado de Tille y no Amenhotep III. En todo caso, las inscripciones que hay aquí son fórmulas de ofrenda, como pueden ver, a una serie de dioses que en teoría después quedarían apartados con el auge del atonismo. Tenemos al dios Ptah, al dios Anubis, a Upuau también, a Yehutitot, a Hathor, incluso por aquí a Amón. Eso también es interesante, pero no nos dice nada, en este caso en contra de una visión en la que en los primeros años de Amenhotep IV sí que se respetan esas divinidades. Pero fíjense, si ahora vamos a esta parte del patio, aquí tenemos unas inscripciones que nos hablan del año 30 de reinado de Amenhotep III y asocia esa fecha con la celebración del primer festival Sed por parte de Amenhotep III. Es decir, que en este sector hay representaciones que recuerdan la celebración del primer festival Sed del año 30. Pero si ahora vamos a este otro sector, que está justo al lado, lo que tenemos son representaciones que hacen referencia al tercer festival Sed, es decir, al del año 37 de reinado, 37-38 de reinado de Amenhotep III. Entonces, aquí también deberíamos insistir, es cuanto menos curioso que si los reinados fueran paralelos desde ese año 30 de Amenhotep III o desde un par de años antes, como opinaría Aldred y otros autores, es cuanto menos curioso que, llegados a ese punto, Amenhotep IV, que ya no es Amenhotep IV, sino Akenatón, no hubiera ordenado picar su nombre en el que aparece él como Amenhotep IV en la entrada de la propia tumba, como hizo en absolutamente todos los monumentos. ¿Entienden por dónde voy? Si hay algún problema, díganmelo. Bien, y otro detalle que tampoco tiene desperdicio. Esto que ven aquí es la visión, ¿no?, de este frente del patio.
Con lo cual, esta parte derecha en verde es lo que tenemos aquí y la parte rosada sería lo que tenemos en este otro lado. Aquí es donde han visto los relieves, inscripciones del año 30, primer Hepset, y aquí es donde han visto los correspondientes al tercer Hepset, año 37. Pues fíjense, aquí estuvo trabajando una serie de misiones, entre ellas el Epigraphic Survey, y vieron una realidad. Y la realidad es que los relieves del año 37, los del tercer Hepset, están más acabados, y no solo eso, también empezó a pintarse el relieve. Mientras que los relieves del primer Hepset, que son los más antiguos y que, por lo tanto, si se hubieran hecho antes, uno espera que estén más acabados y pintados, en realidad están inacabados. De hecho, no sé si conocen una escena en la que aparece el propio faraón Amenhotep III en una barca haciendo el viaje nocturno. Pues bien, la parte izquierda de esa barca, donde está el timonel, esa parte está inacabada en relieve. Pero no solo eso, si se fijan en lo que es el suelo de un sector y otro, este suelo sí que está excavado hasta el nivel. En cambio, este otro no, aún le queda talla por hacer. Claro, esto es muy sugerente no para apoyar una corregencia larga, sino todo lo contrario, para apoyar que en realidad esta decoración se hizo con posterioridad al tercer Hepset del faraón Amenhotep III. Y si la decoración se hace con posterioridad al tercer Hepset de Amenhotep III, dado que la fecha más alta de Amenhotep III es año 38, lo razonable es pensar que la tumba, lo que es la excavación de la tumba, sí, por supuesto, comienza con Amenhotep III, pero lo que es el final de la talla de estos relieves, que se hacen a la vez, si no, no se comprende esta diferencia de acabado, ha de tener lugar con Amenhotep IV. Esto es lo razonable, lo contrario no puede ser razonable. Por lo tanto, no tenemos que ver 7 años de diferencia entre el trabajo en un lugar y en otro, sino una realidad. Y es que ambos relieves, aunque recuerden momentos históricos distintos, se hicieron a la vez. Esto es lo probable. Por lo tanto, les decía que de cara a esta discusión, evidentemente ofrece mucha más materia la tumba de Jeruef que no, por ahora, la tumba de Amenhotep Huy. Aquí tenemos un relieve que procede de la tumba de Jaemhat, la TT 57. Vamos a ver, de la época de Amenhotep III se conservan más de 30 tumbas tebanas, pero no todas ellas presentan, ni mucho menos, relieves que recuerden los festivales Sed. Algunas de ellas sí, pero uno podría esperar, quizás, que, siendo tan importante esa consecución de relieves dedicados a las fiestas Sed, como por ejemplo en relación a la tumba de Jaemhat, uno podría esperar que no solo apareciese Amenhotep III, sino que apareciese el supuesto corregente, Amenhotep IV. Pero esto no lo vamos a ver. De momento, no hay ninguna tumba donde veamos a Amenhotep III y Amenhotep IV juntos, realizando la misma ceremonia. Es decir, sí que los tenemos juntos, pero uno ofreciendo al otro divinizado. Pero hemos visto que el otro puede estar perfectamente muerto. En cambio, no vamos a encontrar, de momento al menos, ningún ejemplo donde los dos aparezcan realizando la misma ceremonia. Se ha indicado a veces, por parte de los que creen en una corregencia larga, que este relieve, de clara sintonía amárnica y hallado también en Amarna, por el mero hecho de poseer el personaje, que evidentemente es un faraón, los collares Sheviu, muy utilizados por Amenhotep III en su cuarta década de reinado, es decir, cuando ya ha sido divinizado tras el primer festival Sed. Bueno, pues hay quien piensa que en realidad esto sería un indicativo de que este faraón es una representación del propio Amenhotep III en Amarna y que, por lo tanto, apareciendo él en Amarna, sería una evidencia de la corregencia larga. Pero claro, si bien es cierto que Amenhotep IV, Akenatón, no hace gala de este tipo de collares con asiduidad, más bien lo contrario, no menos cierto es que hasta en la propia tumba de Jeruef, Amenhotep IV aparece con el collar Sheviu. Por lo tanto, el collar Sheviu en sí mismo no es una demostración de que Amenhotep III pudiera haber visitado Amarna en época de Akenatón. Este relieve procede de Soleb. En él aparecen representados
dos visires, tenemos el título delante de cada uno. El primer visir ha visto cómo su nombre ha sido eliminado. El segundo visir se llama Ramose. El primer visir probablemente sea Imhotep Huy, al que conocemos. Por lo tanto, vayamos a la tumba de un contemporáneo, al menos parcialmente, de Imhotep Huy, el visir Ramose. La tumba de Ramose es una tumba muy conocida, porque está dentro de los circuitos turísticos, es la tumba 55 de Sheikh Abdel Qurna, y en esta tumba vemos unos relieves que, bueno, dentro de este entramado son también importantes. Nos vamos a la sala transversal y en la parte posterior de la sala transversal hallamos dos relieves que divergen entre sí por el tipo, por el estilo, ¿no?, utilizado en cada uno de ellos. El primero que vamos a ver es el de la izquierda y después este de la derecha. En el de la izquierda vemos a Amenhotep IV acompañado de la diosa Maat, y justo por delante de Amenhotep IV tenemos cuatro figuras que en realidad representan al mismo personaje. Este es el visir Ramose, los cuatro son el visir Ramose. Entonces, lo que nos interesa ahora es ver la inscripción que se refiere a uno de los portadores, al visir Ramose. La inscripción nos dice que viva Ra Horus Haqti, que se regocija en el horizonte, en su nombre de Shu, que está en el Atón. Esto seguro que les ha de sonar. Aquí no hay ningún cartucho, pero esto es justo el nombre didáctico de Atón. Cuando ya incluya su nombre Atón en dos cartuchos, bueno, pues ese es el nombre que va a tener. Entonces aquí ya vemos quizás un elemento cronológico importante respecto a lo que vimos en la tumba de Jeruef. Si recuerdan, en la tumba de Jeruef simplemente se hablaba de Ra Horajti, el gran dios, señor del cielo, pero nada más. En cambio aquí ya aparece el nombre didáctico que va a utilizar después Atón. Por lo tanto, aun estando en una fase muy original del reinado de Amenhotep IV, lo vemos en el estilo, lo vemos en su mismo nombre, que aún no ha sido modificado, aun estando en una fase muy inicial, podríamos aventurarnos a decir que esa fase es un poco posterior a la de Jeruef, porque aquí ya aparece ese primer nombre didáctico de Atón. Si esto es lo que veíamos en la parte izquierda de esa tumba, en la parte derecha tenemos un relieve completamente distinto, porque ya obedece al más puro estilo de Amarna. Y en este caso no aparece el rey Amenhotep IV, aún no es Akenatón, no aparece Amenhotep IV acompañado de Maat, sino de la propia gran esposa real Nefertiti. Eso es una diferencia respecto al anterior. Evidentemente, este relieve se hace con posterioridad a este otro. No solo por el estilo lo podemos deducir, también por otra realidad. Y es que aparece ya el disco de Atón, que en el anterior aún no existe. Aparecen también los dos cartuchos que nombran al Atón en la primera versión de su nombre, que en el anterior no estaban dentro de cartuchos, con lo cual estamos en una fase posterior, y lo único que podemos decir, en todo caso, es que esta fase, este relieve, se hizo antes del año 5 de reinado de Amenhotep IV, porque en ese año 5 él cambia de nombre y se pasa a llamar Akenatón. Estas indicaciones son importantes de cara a observar los efectos de una corregencia larga. En la tumba, por ejemplo, de Jeruef, donde el nombre de Amenhotep IV no ha sido modificado, o en la tumba del visir Amenhotep Huy, donde existiendo una corregencia larga, dado que el visir Amenhotep Huy como mínimo llega al año 35 de Amenhotep III, claro, si llega al año 35 quiere decir que ya está introducido 5 años como mínimo en el reinado de Amenhotep IV, suponiendo una corregencia larga, y por lo tanto ya entramos en el año de cambio de nombre. Y en la tumba de Amenhotep Huy el nombre que aparece es Amenhotep IV, no Akenatón. Espero que me vayan siguiendo por donde voy. Bueno, esto va a ser así. Tengo que dar muchos datos porque tengo poco tiempo y me interesa bueno, pues que quede claro cuál es el problema. Si lo simplificamos, en realidad no ayudamos en absoluto. Bien, continuando con la escena de la que estábamos hablando, vemos cómo esta escena queda inacabada, igual que la tumba. Entonces solo podemos decir
que en alguna fecha cercana al año 5, pero no aún en el año 5, de Amenhotep IV, bueno, pues la tumba queda abandonada por razones que ahora no vienen al caso. Veamos más material que nos ayuda para identificar la cronología de los cambios que se producen bajo Amenhotep IV. Aquí tenemos los restos de un papiro, Gurov, que está fechado, como ven, en el año 5, tercer mes de Peret, día 19. La fecha la tenemos aquí, pero tanto aquí como aquí, por ejemplo, pueden ver el nombre de Imenhotep Necher Heka Waset, por lo tanto el nombre de Imenhotep IV. Imenhotep IV sigue siendo Imenhotep en el año 5, 3 Peret 19, pero pocos días después va a dejar de ser Imenhotep y va a pasar a ser Akenatón. Vayamos a Amarna. En Amarna tenemos 3 estelas, la X, la M y la K, que son las más antiguas. De todas las estelas fronterizas, estas son las más antiguas. Y estas estelas nos muestran una fecha, que es el año 5, 4 Peret 13, por lo tanto, como pueden ver, poco más de 20 días después de la fecha anunciada en el papiro anterior, pero claro, con una diferencia, y es que ahora ya no hablamos de Amenhotep, sino que hablamos de Akenatón. Bueno, la foto que les he puesto no corresponde a ninguna de las 3 estelas que les he mencionado, simplemente es que tenía con mejor calidad la estela S y se la he puesto, pero esta estela es del año 6, no del 5, pero da igual, la fecha es la misma, ¿vale? Es decir, que en 4 Peret 13 del año 5, este rey ya se llama Akenatón. ¿Qué pasa con la figura de Ra-Horajti Atón? Bueno, al principio del reinado de Amenhotep IV, vemos aquí su nombre de entronización, el estilo que caracteriza ese inicio de reinado, este dios aparece como un dios hieracocéfalo de carácter solar, pero fíjense la inscripción que aparece por encima, aunque está fragmentada, no hay ningún problema en su lectura. Se trata del primer nombre didáctico de Atón, pero aún no incluido en un cartucho. Si ahora vamos a estos linos procedentes de la tumba de Tutankamón, pero realizados en época de Amenhotep IV, aquí también obtenemos una información muy interesante. Por ejemplo, esta inscripción, que es del año 3 de reinado de Amenhotep IV, nos habla del nombre didáctico de Atón, pero ese nombre no está incluido en ningún cartucho. Por lo tanto, en el año 3, el nombre de Atón sigue fuera del cartucho. Pero pasamos a esta fecha, estamos en el año 4 de reinado de Amenhotep IV, y ya ese mismo nombre que aquí aparece sin cartucho, aquí ya lo tenemos dentro de 2 cartuchos, como sabemos que va a ocurrir a lo largo de la época de Amarna. Así que esto es muy interesante, porque vemos cómo antes de que Amenhotep IV cambie de nombre en su año 5, antes de que esto tenga lugar, en realidad el propio dios ya ha incluido su nombre didáctico en 2 cartuchos. Esto es muy importante, porque esto es una secuencia cronológica, y las secuencias cronológicas, cuando estamos discutiendo a este nivel, son básicas para intentar entender por qué, una vez más, en una tumba de un visir que como mínimo llega al 35 de Amenhotep III, no ha habido ninguna modificación del nombre de Amenhotep, por ejemplo, o por qué no aparece a lo mejor también una figura de Atón en ese contexto, ¿no? Bien, fijémonos ahora en esta estela. Ya tenemos los 2 cartuchos con el nombre didáctico de Atón. Tenemos no un disco solar, sino el dios hieracocéfalo. Es decir, lo que comentábamos antes. Primero son los cartuchos y después será la transformación del dios. El nombre, en la primera versión que conocemos, de las 2 versiones principales del nombre didáctico de Atón, es el que veríamos aquí, es decir, que viva Ra Horus Ajti, que se regocija en el horizonte en su nombre de Shu, que está en el Atón. Esto se repite una y otra vez. Y este nombre que aquí está en cartuchos, anteriormente, insistimos, aparecía sin cartuchos. Si ahora vamos a un grafito que aparece en Asuán, veríamos el mismo ejemplo. El dios hieracocéfalo
con sus 2 cartuchos ante él. Y todo esto en época de Amenhotep IV, que aún no ha cambiado de nombre. En cambio, vamos a una vertiente del Wadi Hammamat, en el Abu Qua. Aquí ya tenemos el disco del que aparecen los rayos acabados en manos y en el centro el nombre de Amenhotep IV, aún no ha cambiado de nombre, y bueno, su nombre de entronización picado, igual que el de su esposa. En todo caso, como vemos, el disco solar, esto ya se comprobó en la tumba de Ramose, aparece tal cual representa al Atón en época de Amarna, antes de que el propio rey modifique su nombre. En el propio Wadi Hammamat, en el año 4 de reinado de Amenhotep IV, sigue sin cambiar de nombre, vemos cómo el culto del dios Amón no ha sido perseguido, porque quien realiza la orden comandada por el faraón es el primer sacerdote de Amón, Mai, que lo que hace es buscar piedra vején para realizar una imagen, una estatua del Señor. Eso lo realiza el primer sacerdote de Amón. Por lo tanto, en el año 4, Amón no puede estar anulado, perseguido. Sabemos que el primer nombre de Atón, en una fecha posterior al año 9, se modifica y se transforma en lo que ven aquí en la parte derecha. Algunos elementos desaparecen, pero básicamente lo que es la estructura del nombre es similar. Ahora tendríamos que viva Ra, a veces traducido por algunos como que viva el sol, gobernante del horizonte, que se regocija en el horizonte, en su nombre de luz que está en el Atón. Bien, esta forma del nombre de Atón es posterior al año 9, ¿por qué? Porque conocemos la primera forma en las estelas fronterizas de Amarna, que nos llevan hasta el año 8, y a partir de la siguiente secuencia de fechas, que comienza en el año 12 de Akenatón, en tumbas con fecha asociada, como es la de Meri Ra II y la de Juya, ya aparece esta forma de nombre. Por lo tanto, solo podemos decir que en algún momento entre el año 9 y 12 pasó Atón a usar este modelo de nombre. A efectos cronológicos, evidentemente, esto también es importante cuando se habla de una corregencia tan larga como la que proponía Aldred o el propio Johnson. Esta pieza también a veces ha sido utilizada para intentar reconocer en ella una presencia de Amenhotep III, los cartuchos ambos, en ellos pone Nemmatra, bueno, pues una presencia de Amenhotep III junto a la gran esposa real Tille en Amarna. Claro, el estilo es amárnico, de hecho la estela procede de Amarna, tenemos aquí al Atón con los rayos por todos conocidos. Bueno, pues una vez más, quien apoya esa corregencia larga diría, claro, es que esto se hizo en Amarna porque Amenhotep III visitó la ciudad y así es representado. Pero claro, aquí hay un pequeño detalle y es el siguiente. Los cartuchos que aparecen aquí, referidos, los que están en amarillo, referidos al Atón, están utilizando el segundo de los nombres de Atón. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la muerte de Tille se produce precisamente cuando el nombre de Atón ya se ha cambiado. Por lo tanto, quiero decir, si aquí el cartucho que apareciera de Atón utilizara el primer nombre de Atón, el primer nombre didáctico de Atón, por lo tanto, dataría este relieve con anterioridad al año 12 o 9, si así fuera el caso, Tille en esa época se considera que está viva. Entonces tendríamos a Tille viva junto a Amenhotep III, muerto para unos, vivo para otros. Sería, bueno, un poco compleja la cosa. Pero dado que el cartucho corresponde al segundo nombre didáctico, es decir, a la época en la que Tille ya ha muerto, pues en realidad no hay ningún problema para ver aquí una estela de un altar donde se van a realizar ofrendas a esta pareja que ya es difunta. Eso no es problemático en absoluto. Uno esperaría, cuando hay una corregencia, ver una imagen como esta, una imagen de un rey
acompañado de su otro rey, como es el caso de este bloque de la Capilla Roja de Hatshepsut, donde aparece en primer lugar la propia Hatshepsut y después Thutmosis III. Pero esto, por desgracia, no lo tenemos en el caso de Amenhotep III, Amenhotep IV. Por desgracia, para demostrar esa corregencia larga o corta. Eso no lo tenemos. Sí tenemos, por ejemplo, en el tercer pilono de Karnak, en su parte interna, un relieve muy bonito en el que aparece la Userhat, la gran barca de Amón, y sobre la Userhat vemos la figura fantasmal de un monarca que sigue a una figura de un rey más grande que evidentemente es Amenhotep III, que es el que hace este pilono. Lo mismo se repite a uno y a otro lado de la cabina central donde reposaría la barca portátil del dios Amón. Aquí vemos una imagen ampliada, Amenhotep III, y esta imagen fantasmal de lo que sin duda es un monarca. Entonces, quien cree en la corregencia, evidentemente aquí ve una prueba de la aparición de Amenhotep III acompañado por Amenhotep IV. De hecho, aquí está la figura del rey, se intuye perfectamente la corona azul que lleva. Pero claro, esto también ha sido estudiado con lupa para obtener información como la que obtuvo Marnein, que ya dedujo que los pocos restos que quedan, fíjense que aquí hay inscripciones, los pocos restos que quedan del nombre del monarca coincidirían más con el nombre de Tutankamón que no con el nombre del que en el futuro será Akenatón. De todos modos, también saben que durante el reinado de Akenatón se hicieron muchas usurpaciones, se eliminaron muchas figuras de Amón, etc. Y Tutankamón también hizo restauraciones de estos destrozos. Entonces, aparentemente aquí tendríamos la figura de Tutankamón y, por supuesto, entonces no necesariamente la de Akenatón. También se ha sugerido que Tutankamón, aceptando una corregencia larga, después del descubrimiento de la tumba del visir Amenhotep Huy, bueno, pues se ha indicado que ahora sí Tutankamón puede ser hijo de Amenhotep III. Claro, si quitamos 12 años de reinado en solitario a Amenhotep IV, entonces cabría esa posibilidad. Por fecha sería posible, pero hay un pequeño problema. Bueno, un problema serio, que sería el siguiente. Utilizando la información de los haplotipos alelos que se publicó en el artículo por todos conocido, encabezado por Hawass en el año 2010 en la revista JAMA, veríamos cómo, sí, efectivamente, los alelos de cada marcador de Amenhotep III y Tutankamón coinciden en un número. Aquí el truco es el siguiente. Si él es el padre y él es el hijo, el padre, uno de estos dos números, se lo tiene que pasar al hijo, siempre, en todos los marcadores. Aquí vemos 10-16, aquí un 10, correcto, 6-15, aquí 15, correcto, todo correcto, pero hay uno donde tal herencia no se produce, por lo tanto, no puede ser hijo. Será lo que sea de Amenhotep III, pero hijo no puede ser. Entonces, esto ya nos dice que la corregencia larga es imposible que se diera, no, pero por lo menos nos dice que Tutankamón no fue hijo de Amenhotep III. Vayamos nuevamente al tercer pilono de Karnak. Los relieves que vimos anteriormente se situaban en la parte posterior de este pilono, pero en la parte anterior, dado que el pilono quedó probablemente inacabado, Amenhotep IV, no Akenatón, sino Amenhotep IV, realiza un pórtico precediendo ese pilono. En el Museo al Aire Libre de Karnak tienen reconstruido parte de ese pórtico y en él vemos a Amenhotep IV no al estilo amárnico, sino al estilo utilizado en el reinado anterior, sí que es estilo ortodoxo, podríamos decir, previo a la época de Amarna, pero por ningún lado vemos ninguna inscripción de Amenhotep III. Él aparece aquí en solitario realizando ese ritual tan conocido de la aniquilación del enemigo para expresar la victoria del orden sobre
sobre el caos. Y esto se hace, como digo, en la parte nueva del tercer pilono, con Amenhotep IV, que aún no se ha transformado en Akenatón. Por lo tanto, en una fecha anterior a su año 5 de reinado. Año 5 de reinado que en una corregencia larga ya tendría que ser, bueno, equivalente a un año 33-35 de Amenhotep III. Y vemos que aquí no aparece Amenhotep III. Esta inscripción procede de Meidum, se trata de un grafito, es muy interesante, porque nos habla de cómo en el año 30 de reinado de Amenhotep III se declara como heredero al trono de Egipto un varón. No pone el nombre del varón, pero vamos, se entiende que ha de ser Amenhotep IV. Se declara como heredero al trono de Egipto, pero aquí no se habla de que este varón se haga corregente, que son cosas muy distintas. De hecho, si nos fijamos en el material procedente de Malcata, veremos cómo tenemos solo una pista que mencione a Amenhotep como príncipe, y es este sello, donde se hace referencia al príncipe Amenhotep, que evidentemente ha de ser Amenhotep IV, el futuro Amenhotep IV. La inmensísima mayoría de las cerámicas de Malcata, y la inmensísima es un porcentaje probablemente superior al 98%, la inmensísima piezas de cerámica de Malcata son todas posteriores al año 30 de reinado de Amenhotep III. ¿Por qué? Porque Malcata nace precisamente para el jolgorio y los rituales de los festivales Sed del faraón. Por lo tanto, Malcata se enfoca de cara a la celebración del primer Jebsed del año 30 y continúa en existencia en el año 34 y año 37, 38. Continúa en existencia y la inmensísima mayoría de las fechas que nos vienen de Malcata son precisamente de esos 8 últimos años de reinado de Amenhotep III. Entonces, esta pieza no tiene ninguna fecha asociada, eso es cierto, pero estadísticamente, si tuviéramos que situarla en algún momento, la situaríamos en relación, por lo menos, al primer festival Sed, con lo cual veríamos cómo se trata de un príncipe, aunque sea heredero, pero no un corregente. Pero claro, ya digo, no hay fechas asociadas, con lo cual esto tampoco se puede afirmar. Es simplemente una deducción a partir de la estadística. Aquí tenemos otra inscripción muy interesante, procede en este caso de una de las tumbas de Amarna, de un funcionario llamado Parennefer, y en la inscripción él recuerda que fue sirviente del rey cuando solo era un príncipe heredero. La pongo porque este hombre en Tebas también tiene una tumba donde, por ejemplo, aparecen inscripciones en las que se realizan ofrendas a Atón, pero él habla de que ya sirvió a quien ahora, en este momento, es Akenatón, cuando era un príncipe heredero, y ya pueden ver cómo en Malcata la mención del príncipe existe, pero no de un rey. Esta inscripción se conserva bastante mal, pero también sirvió en su momento para apoyar la idea de una corregencia. Y además tuvo mucha fuerza. ¿Por qué? Porque en esta inscripción se interpretó una doble fecha. Para demostrar de manera absoluta una corregencia, para que no quede ninguna duda, podríamos pedir dos cosas a los Reyes Magos. Una, que aparezcan los dos reyes realizando el mismo ritual, los dos juntos, como en el caso de Hatshepsut Thutmose III. O otra, mucho mejor, esta sí que sería magnífica, que tuviéramos una fecha doble, es decir, una inscripción que dijera año 30 de Amenhotep III, que equivale al año 3, 1 o lo que sea de Amenhotep IV. Eso sería magnífico. Pero eso de momento no lo tenemos, aunque durante un tiempo se consideró que esta inscripción sí que era una fecha doble. Una inscripción hierática procedente de Dashur, donde se realizó la siguiente transcripción. La inscripción se inicia con un número, aunque lo vean tan mal, el número es de fácil lectura, se entiende que es un 32, con lo cual sería año 32, continuamos la inscripción, bajo la majestad del rey, el nombre del rey se ha perdido, pero después, aquí,
se leyó Nefer-Jeper-Urra, que es el nombre de entronización de Amenhotep IV. Por lo tanto, como Amenhotep IV no reinó 32 años, la solución es clara. Año 32, bla, 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 del rey Amenhotep III, que equivale al año lo que sea del rey Amenhotep IV. Bueno, pues con esto se acabó la discusión. Pero no se acaba la discusión. ¿Por qué? Fíjense, esto es el Jeper, ¿verdad? Fíjense cómo en la transcripción que se hace de la inscripción, junto al Jeper, vemos unas líneas verticales, ¿no?, para hacer el U de Jeperu. Sin embargo, aquí no hay líneas verticales. Fíjense en esta. Esta sí que es vertical, pero esta no es vertical. Por lo tanto, esto no se puede transcribir así. Lo que tenemos aquí, ¿qué es? Si yo ahora tapo esto, tenemos lo mismo. Tenemos el inicio de un nuevo Jeper. Por lo tanto, el nombre es Nefer-Jeper, Nefer-Jeperu, pero claro, ese Nefer-Jeperu, ¿quién es? Es Yehutimes, que no es otro que Tutmosis III, que utiliza ese epíteto. Por lo tanto, el año 32 que tenemos aquí es año 32 de Tutmosis III, y en ningún caso una fecha doble. ¿Lo han entendido? Perfecto. Esto también se utilizó como prueba de una corregencia entre Amenhotep III y Amenhotep IV. Este es el dibujo que hizo Howard Carter, la pieza apareció en la tumba de Tutankamón. Entonces, con estas manchas que aparecen en el primer cartucho, Carter dedujo que se trataría del nombre Nebmatra. Por lo tanto, estos dos cartuchos serían de Amenhotep III y estos otros dos, Amenhotep IV. Aparecen juntos, bueno, pues posible corregencia. Tampoco la combinación de estos cartuchos necesariamente tendrían que demostrar una corregencia, pero bueno, así se pensó por aquellos que siguen esa hipótesis. Pero claro, una vez estudiado en detalle este objeto, se ha comprobado, y esto es comprobado, quiero decir, sin ningún género de dudas, es decir, aquí ya nadie duda de la inscripción, se ha comprobado que en realidad los dos primeros cartuchos pertenecen a Akenatón y los dos siguientes cartuchos pertenecen a Esmenkhkara. Así que nos sirve como prueba de corregencia entre Amenhotep III y Amenhotep IV. Esto sí que es muy interesante. Esto es otro documento, pero es mucho más interesante de cara a una corregencia que todo lo que hemos visto con anterioridad. Es un papiro Berlín 9784, hallado en la Jun, que presenta varios litigios consecutivos, ¿no? El primer litigio está fechado en el año 27 de Amenhotep III. Y aquí se nombra a un personaje llamado Nemmeji y después a otro personaje llamado Mesui y a un escriba, que es el que redacta el documento, llamado Chuchu. Bien, pero la siguiente entrada es del año 2 de Amenhotep IV y son los mismos los que aparecen mencionados, Nemmeji, Mesui, Chuchu. Tenemos otra entrada del año 3 de Amenhotep IV, bueno, sigue el texto. Entonces, claro, esto sí que es importante, porque tenemos un año 27 de Amenhotep III y en el documento le sigue un año 2 de Amenhotep IV y encima se nombran a los mismos personajes. Por eso digo, esto es mucho más, para mí por lo menos, sería mucho más importante que todo lo que hemos visto hasta ahora de cara a apoyar una corregencia. Pero, si nos fiamos del gran Gardiner, que estudió el papiro, él llegaba a la conclusión de que este papiro se escribió de un tirón por la misma mano de escriba y que muy probablemente, él consideraba que muy probablemente lo que tengamos aquí es una copia de documentos que el escriba plasma en un único documento. Es decir, un escriba coge un documento que habla de este litigio, lo copia en este papiro, a continuación coge este otro documento que copia en este papiro, por lo tanto aparece todo seguido, pero que no tendría, según Gardiner, que evidenciar épocas contemporáneas, ¿no? En todo caso, bueno, es un detalle importante, ¿no?, el del papiro 9784 de Berlín. Vayamos ahora a Jebel Silsila. En Jebel Silsila tenemos, como saben, un gran conjunto de monumentos, cenotafios, estelas,
mayoritariamente de la dinastía XVIII, y evidentemente aquí tampoco nos faltan documentos de la época de Amenhotep IV. Estos son interesantes porque nos anuncian la creación de un templo dedicado a Ra-Horajti en Tebas. Nos llevan a la fase más inicial del reinado de Amenhotep IV. Tenemos aquí, en el inicio de la estela, cómo se habla de un gran sacerdote de Ra-Horus-Ajti que se alegra en el horizonte o se regocija en el horizonte en su nombre de Shu que está en el Atón. Primer nombre didáctico sin cartucho. Por lo tanto, anterior al año 4 de Amenhotep IV. Aparece el nombre de entronización de Amenhotep IV y después se dice que la idea es la de pues acelerar todos los trabajos desde Elefantina hasta el Balamun, que todos se pongan en marcha para poder realizar el gran Ben de Ra-Horus-Ajti en su nombre de Shu, que está en el Atón en Karnak, en Ipet Sud, en Karnak. Bueno, pues esto es muy interesante porque vemos cómo en una fecha muy temprana, antes de que se realicen los famosos 4 templos dedicados al Atón, tenemos una estructura cuyas dimensiones desconocemos y cuyo emplazamiento exacto desconocemos, que se dedica a este Ra-Horus del horizonte, que ya utiliza el primer nombre didáctico de Atón. En Quilabia, otra cantera donde lo que se extrae es caliza y no arenisca, aunque la inscripción esté, por desgracia, en muy malas condiciones, se conserva lo suficiente como para ver el nombre didáctico de Atón, el primero, aún sin cartucho, y después algún resto de inscripción de lo que se entiende son trabajos o, ya me he ido, o por ejemplo el nombre de la ciudad, que evidentemente es Tebas, ¿no? O sea, hablan de la misma operación. En la tumba de Parennefer, en Tebas, la TT 188, ya tenemos una inscripción en la que se habla de las ofrendas al Atón, pero todo esto en una fase inicial de reinado. Todos conocemos en Karnak cómo aquí se erigieron varios templos que de algún modo han sido reconocidos parcialmente gracias a los talatat conservados en pilonos como el 10º, el 9º, segundo pilono de Karnak, donde han aparecido miles de relieves. Algunos relieves muestran al rey Amenhotep IV realizando un festival Sed. Tengan en cuenta que aunque aquí vean el nombre de Akenatón, en realidad el original es Amenhotep IV. Después, cuando él modifica su nombre, ordena que aquí también se modifique el nombre. Por lo tanto, por encima del nombre Amenhotep, vemos cómo se solapa Akenatón. Lo digo para insistir en lo que vimos en la tumba de, por ejemplo, de Jeruef, donde aparecía Jefse del año 30, Jefse del año 37, pero el nombre del rey era Amenhotep IV, no Akenatón. Tendría que ser necesariamente Akenatón. Él ordena cambiar sus nombres cuando se produce esa transformación. Sobre todo, se le pueden escapar nombres, por supuesto, pero el nombre de Amenhotep IV en aquella tumba aparece justo en la entrada de la tumba, en un lugar claramente visible. En el Tenimenu también tenemos Amenhotep IV acompañado de su esposa. En el templo Hutbenben también, en este caso, su esposa Nefertiti realizando las ofrendas, oficiando ella en solitario, lo cual es por sí solo muy llamativo, pero aquí ella actúa antes de cambiar también de nombre, es decir, actúa como Nefertiti, después veremos modificaciones a Nefer-Nefru-Atón Nefertiti, pero el templo original es de ella como Nefertiti, con lo cual estamos ya dando alguna fecha. Imaginémonos que habláramos de una corregencia larga que diera su comienzo en el año 30 y no, como decía Aldred o Johnson, unos 3 años antes. En ese caso, quien cree en este tipo de corregencia diría que las fechas en las que se habla del proyecto de crear la ciudad de Ajetatón, la ciudad de Amarna, corresponderían al año 5 de Amenhotep IV, Akenatón, que correspondería al segundo festival Sed de Amenhotep III, mientras que
el cambio del nombre didáctico de Atón, el segundo nombre didáctico, que es posterior al año 9 o 12, podría coincidir, si fuera el año 9, con el tercer Festival SED de Amenhotep III. Entonces, esto es lo que propondría alguien que opina que existe una corregencia larga desde ese año 30. Pero visto lo visto, mientras no se demuestre lo contrario, a partir de una fecha doble, por ejemplo, o a partir de lo que comentábamos antes, de un ritual conjunto de los dos faraones realizando exactamente la misma operación juntos, mientras no se demuestre lo contrario, lo más factible sigue siendo pensar que tras la muerte de uno comienza el reinado de otro. En este sentido, podemos postular, pero en ningún caso afirmar con rotundidad, que el Jeb-Sed de Amenhotep IV pudiera haberse hecho intentándolo coincidir con un cuarto Festival SED de Amenhotep III, que evidentemente nunca tuvo lugar porque ya estaba muerto este rey. Pero bueno, esto es simplemente postular sobre un tema del que tenemos más datos, porque no tenemos datos exactos de en qué fecha se hace el SED de Amenhotep IV. En todo caso, evidentemente se hace antes del año 5 y si queremos poner un rango de fechas, tendríamos que decir que probablemente está entre el 2-4 o entre el 3-4 de reinado. Vayamos ahora a la tumba de Amenhotep III. Como saben, en la tumba de Amenhotep III, que es conocida ya desde la época de la expedición napoleónica, aquí han trabajado varias misiones, la última una de la Universidad Waseda, una misión japonesa, pero aquí también trabajó Howard Carter y descubrió, por ejemplo, depósitos de fundación de Tutmosis IV, es decir, que quien comienza la obra es Tutmosis IV, aunque después, evidentemente, la obra se hace casi en su totalidad y se termina con Amenhotep III. En esta tumba encontramos material funerario de Amenhotep III, donde su nombre de Amón, no ha sido eliminado. Tenemos Usheptis, donde aparece nombre de entronización, Nemmatra, y Nomen Amenhotep. La palabra Amón no ha sido eliminada. En la propia tumba vemos por doquier el nombre del faraón, Amenhotep, sin que haya sido tocado. Si suponemos una corregencia larga en la que la destrucción del nombre de Amón haya comenzado en una fecha, pongamos año 5 de reinado de Amenhotep IV, Akenatón, evidentemente aquí tendríamos que haber eliminado el nombre de Amenhotep III. Pero también podemos decir, es cierto que no sabemos con seguridad cuándo comienza esta proscripción al nombre de Amón. Tenemos múltiples ejemplos de dioses Amón que han sido eliminados, del propio nombre de Amenhotep III que ha sido eliminado, pero claro, no podemos situarlos en una fecha concreta. Sí que hay indicios, por ejemplo, en la puerta norte de Kom el Getán, bueno, allí se descubrió cómo la figura de Amón situada delante de la de Amenhotep III fue modificada, de tal modo que se eliminaba y se colocaba la propia figura, por ejemplo, otra vez de Amenhotep III, o modificaciones para dar la forma de otros dioses. Esto se conoce. Entonces, según autores, estas modificaciones se habrían dado muy pronto en el reinado de Amenhotep IV. Muy pronto quiero decir hacia el año 5 de reinado. De hecho, uno de los autores que más pronto sitúan esa proscripción es Gabold, que habla, creo que por el año 4, más o menos, ya hablaría de esa persecución. Pero sí que es cierto que es difícil fechar cuándo empieza realmente la persecución hacia el nombre de Amón. Tenemos aquí dos figuras, nos interesa la de la derecha, este se llama Bak, es un escultor muy famoso en la época de Amarna bajo Akenatón, pero su padre también fue escultor en la época de Amenhotep III. Si ahora vamos a Asuán, en Asuán tenemos un texto, una iconografía, que nos muestran, por una parte, a uno de los dos escultores delante de una estatua de Amenhotep III, pero fíjense que el nombre es Nemmatra, no aparece el nombre de Amenhotep, con lo cual esto ya nos da una fecha de realización aproximada
de este relieve, y después aparecería aquí otro de los escultores y delante de él la figura destruida de Akenatón. Claro, evidentemente esto no nos sirve para demostrar una corregencia, porque por un lado aparece un rey, pero por otro una estatua de un rey. Entonces no puede ser utilizado en ese sentido, como de hecho se ha hecho por parte de algunos autores. Si ahora vamos a Amarna, en una de las tumbas, en concreto la tumba de Juya, en ella encontramos un dintel en el que, por un lado, aparece Akenatón acompañado de su esposa y por delante 4 niñas que corresponden a Meritatón, Maquentatón, Angesempatón y Neferu Atón. Pero en la otra parte lo que vemos es, por un lado, a la gran esposa real Tille acompañada de Baquetatón y por otro, pero separados, a Amenhotep III. Amenhotep III que en ningún lado es nombrado como Amenhotep, sino como Nebmatra, e incluso utilizando solo un cartucho. Nebmatra con el elemento mat desglosado y aquí lo mismo, Nebmatra con el elemento mat desglosado. Pero, claro, hay una diferencia entre esto y esto. Aquí la pareja aparecen juntos y aquí la pareja no aparecen juntos. Entonces, quien cree una corregencia insiste en que aquí Amenhotep III y la gran esposa real Tille están vivos, igual que están vivos los que aparecen a la izquierda. Pero este elemento diferenciador también es indicativo de una posible realidad, y es que Amenhotep III, llamado aquí solo Nebmatra, esté muerto. De hecho, en la propia tumba de Juya tenemos escenas muy interesantes, donde la gran esposa real Tille comparte bebida con la pareja real de Amarna. En esta escena, o por ejemplo, en esta otra, donde lo que hacen es comer, ya hay hambre, comer un poco, pero no aparece Amenhotep III, no aparece aquí. Si hubiera sido una visita de Amenhotep III, pues quizás uno podría esperar también que aparecieran los 4, pero no es el caso. Tenemos la famosa carta 27 de Amarna, una carta que envía el rey Tushratta de Mitanni a la gran esposa real Tille. Habla de la muerte de Nimureya, es decir, de Nebmatra. Amenhotep III ha muerto, entonces Tushratta escribe a Tille para, bueno, pues darle su pesar por esa defunción, pero acto seguido dice Nabhureya, es decir, el nombre de entronización de Amenhotep IV, el hijo mayor de Nimureya, y Tille, su principal esposa, está ejerciendo la realeza en su lugar. Ha habido, por lo tanto, ya una sucesión. Muerto el padre, sigue el hijo. Esto no nos da ningún dato complementario. No nos dice si Amenhotep IV era corregente antes de la muerte de su padre, no nos dice nada de esto, pero en el lateral de la carta tenemos una inscripción hierática hecha por los propios escribas egipcios para clasificar este documento en el archivo epistolar, y en la inscripción tenemos el comienzo de un texto, por supuesto, con una fecha. Claro, esta fecha, por desgracia, tiene un pequeño corte, ven cómo esto está truncado, está roto, justo donde pone los signos equivaldrían a año, pero los 2 números, en principio, se conservan bien, en principio. Tienen una laguna aquí arriba, pero uno no puede imaginar aquí un 10 y un 2, porque si aquí tuviéramos la forma de herradura del 10, deberíamos esperar algún indicio de curvatura en la parte superior, y no lo tenemos. Por lo tanto, es más fácil pensar que esta laguna, que de hecho se ve, esta laguna, lo que hace es cortar cada uno de estos palitos, que significa 1 y 1. Lo corta por aquí. Es decir, más bien parece un año 2 que no un año 12. Si es un año 2, si efectivamente es un año 2 y parece que es un año 2, no hay discusión ya sobre una corregencia larga, porque en el texto se habla de la muerte de Amenhotep III y en el canto del texto los escribas han puesto la referencia del año 2, claro, año 2 de
a MGT cuarto. Por lo tanto, no habría corregencia larga. Claro, uno puede decir, bueno, pero es que no se ve claro ahí y tal. Bueno, esto ya es cuestión de ver el documento con la mayor nitidez posible, pero los últimos egiptólogos que se han dedicado a ver el documento tablilla en mano han reconocido la lectura de un 2. Por este motivo, porque aquí no se aprecia por ningún lado una curvatura que evidenciara el número 10, que es lo que piensan los que leen ese texto como año 12 y no como año 2. Claro, si es año 12, cambian las cosas. Si es año 12, sería la demostración de una corregencia larga, pero no se ve esa opción de un 10. Bueno, hasta aquí la primera parte. Bien, vamos bien. La primera parte he ido lanzado, pero se controla más o menos la situación. La primera parte de la conferencia, entonces la idea era esa, la idea era mostrar prácticamente todos los documentos que intervienen en la discusión de la corregencia larga o corregencia corta. Esta era la idea para valorarlos. La valoración tiene que ser siempre en su conjunto. Por eso digo, no nos vale un único elemento para decir hubo o no hubo dicha corregencia. Lo que vale es el conjunto de elementos. Cualquier hipótesis que se realiza ha de tener en cuenta ese conjunto y no elementos aleatorios, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por su atención.